normalmente espero que los hermanos, una vez escuchada la enseñanza, le coloquen su título, porque eso da la tranquilidad de que usted entendió la enseñanza. Pero esta vez voy a colocarle el título de inicio, pero usted puede colocarle el título de compañía. Y esto te va a servir que apenas hagamos la lectura, que va a ser Miguel, vas a quedar, como siempre, la palabra que te asombra, la palabra lo asombra. 6 asuntos sobre el pecado que nadie te puede engañar. Como usted está colocando el título, vamos a ver a alguien que lo vaya colocando, para que en un momento pregunte, me digan cuál es el título. Dígalo, solicito. Bien, eso sería pronto el letrerito para. Y bien, pues leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Bueno, yo le doy gracias a Geraldine que pues, nos trajo dulcecitos. Así que si ustedes me ayudan, yo les doy el dulcecito. Pero sé que es un detalle, pero es más que yo creo que usted merece en el sentido de colaborar. Y Fernando nos está haciendo Fernando nos está haciendo una ayuda, porque la hermana contestó en estos días viernes. Eso fue cuando Fernando, ¿hace cuánto? Hace 8 días. Y entonces yo le digo a la física de una chocolatina, y él le trajo la chocolatina, que hay muchos días, él es la chocolatina. Venga, solecito. Pero como nos dieron, ¿cierto? Nos dieron, entonces le vas a llevar esto a la hermana, ¿cierto? Dile que con mucho cariño, que si de pronto no se lo, que se lo dé al esposo. Y si el esposo se cuida tanto, no, que se lo dé a los hijos. Sí, señor. Y si los hijos no quieren, pues se lo den a los amigos. ¿Cuál es el título? ¿Alguien me puede colaborar? A ver, hermano. 6 asuntos sobre el pecado que nadie te puede engañar. Ahí bien, muy bien. Eso el 5 me ayuda, ¿sí? Oh, no, Miguel está aquí. Ay, ¿qué es esto? Tan rico. Ay, no lo va a dejar para mí. ¿Ya lo leyó? No. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien. ¿Cuál es el título? El título es 6 asuntos sobre el pecado que nadie nos puede engañar. Note lo que dice el texto en el versículo 7. Hijitos, nadie os engaña. Entonces,
uno pregunta, ¿y que nadie los engañe sobre qué? Pues la Biblia tiene mucha enseñanza y nadie te engañe sobre la verdad que está en el verso 4. Que nadie te engañe sobre la verdad que está en el verso 5. Que nadie te engañe sobre la verdad que está en el verso 6. Que nadie te engañe sobre la verdad que está en el verso 8. Que nadie te engañe sobre la verdad que está en el verso 9. Que nadie te engañe sobre la verdad que está en el verso 10. ¿Cuántos asuntos mencionamos? 6. Estudiando el texto encontré la estructura, pero esa es la manera como el Espíritu Santo me permite encontrar una estructura en el texto. Si usted ve cuántos versículos hay, puedes contarlos, Miguel, para que no te... Miguel, la idea no es como cochar a nadie, ¿cierto? ¿Cuántos versículos hay? En todo el capítulo 3 es lo que leí. Otra vez, vamos a leer el texto en 1 de Juan 3, 4 al 10. Esa es la lectura. Y una cosa, Miguel, porque no se está en el contexto. Cuando usted vaya a enseñar la escritura, enseñe los textos que diga. No queda eso sí, después da otros. ¿Cuántos textos hay? 7. Para sigue como leemos de mal. Por eso le dije, bueno. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Del 4 al 10, Cuéntenos, ¿cuántos hay? 7. ¿Estás seguro? Sí, del 4 al 10. Exacto, por eso le dije que contara antes. Para que cuando yo le digo, me están leyendo mal, pueda decir con toda tranquilidad, no pastor, he leído mal, he leído bien. Ahora, como usted nota en el texto, en los 7 versículos, hay un texto que queda en toda la mitad. ¿Cuál es, Paola? El 7. Entonces, si usted está tomando nota, el 7 te señala una flechita hacia arriba y el 7 te señala una flechita hacia abajo. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué asunto? Sobre el pecado. Porque el texto, si usted ve, habla sobre qué? Sobre el pecado. Yo no puedo enseñar este texto para la venida de Jesús, sino que es un texto que habla sobre qué? Sobre el pecado. Bien, entonces Miguel nos va a ayudar mucho. ¿Nadie qué? Nadie nos engaña. ¿Quiénes son nadie nos engaña? ¿Quién te puede engañar a ti? ¿Quién? Patricia, ¿quién? ¿Quién más te puede engañar? Solo uno, diga uno. Nosotros mismos. O sea, nuestro corazón. ¿Alguien más? Michael. Hermanos. ¿Quiénes? Hermanos. Los hermanos. ¿Quién más nos puede engañar? Marlon. Todo el que comete pecado. ¿Quién más nos puede engañar? Geraldine. Hermano está mirando el esposito y la tiene. Jaime, está mirando el esposito y la tiene. Él quiere que sí. Bien hecho. Muy bien, ¿sí? Jaime, ¿esa es la única excusa? Sí. Para que se equivoque. Sí, que no, es que estoy aquí. Que no lo dejan. Bien, bien. Sí, pero yo quiero que entremos en un ambiente que no se sienta mal, que no piense que le estoy corchando. Sí. Ahora, Jaime, ojalá que espero que al terminar esta enseñanza no me miren por eso. ¿Nadie qué? Nadie se engaña. Usted mire qué sencillez de la palabra. Que nadie nos engañe, porque esta es una enseñanza de quién. Esta es una enseñanza de Juan. Juan es un apóstol. ¿Quién es un apóstol? Para ser apóstol tiene que haber visto corpóreamente a Jesús. Si no ha visto a Jesús, no es apóstol.
porque eso es lo que enseña la Biblia, ¿cierto? A menos que haya un reconocimiento en la Biblia de alguien que no vio a Jesús y que dice que es apóstol. Si la Biblia dice que es apóstol, es apóstol. Solo sabemos que Pablo él no vio a Jesús, pero sabemos que él tuvo una experiencia de conversión y él vio al Mesías, vio a Jesús. Bien. Y lo que Juan dice, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esa enseñanza? En primera de Juan 1.5, lee Paola y 1.5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De él. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Y dice, este mensaje que hemos recibido, ¿de quién? De él. ¿Quién es él? Jesús. Entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? Jesús. Solo que Juan lo que está haciendo es replicar. Y según Juan, lo que dice Jesús es ciertísimo. Lee lo que sigue. Y os anunciamos. No, eso sí. Lee, por favor, el texto que te recomiendo. Primera de Juan 1.5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Bien, entonces el mensaje, ¿a quién se lo dio Juan? Recuerden que él caminó con Jesús, porque él fue ¿qué? Apóstol. Él habló con Jesús. No fue que a él le trató la cabeza, ¡ay! Revelación, ¿no? Sino que él caminaba con Jesús. Y caminando con Jesús le preguntó a Jesús. Yo estoy como impresionado. ¿Ustedes quién? ¿Ustedes dónde viven? Yo vengo desde la eternidad. Yo andaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que sigue en el texto. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Me gusta que la hermana haya corregido, ninguna. O sea, lo que dice Jesús, así es pura luz. Nadie puede argumentar distinto a él. Así usted argumente como sea. Existen volúmenes sobre estas 6 verdades de los hombres, incluso de teólogos, y realmente nosotros nos debemos de quedar bien con lo que dice quién. Jesús, no hay inequívocos, no hay inequívocos. Te voy a decir, pero les voy a decir, nadie puede tener duda. Empecemos, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Esa verdad que nadie te puede ¿qué? Dice que nadie te puede ¿qué? Entonces nos van a decir cuál es la verdad para que nadie se engañe. ¿Qué armonía? ¿Cuál es? ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está la definición de qué. ¿De qué? ¿Quién está definiendo qué es pecado? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien, muy bien. Juan en la réplica de Jesús. Entonces, ¿qué es pecado? Y el texto dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley. Y hay una palabra para ahí, pues. ¿Qué dice? Pues, ¿qué dice? Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, Jaime, tú que lees y investigas, existen muchas definiciones sobre el pecado, pero ¿por qué no nos quedamos con la definición de quién? De Jesús. Ahora, ¿qué es pecado según el verso 4 que nadie te engañe? El versículo dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley. ¿Cuál ley? Escríbalo, ¿cuál ley? Pues ¿qué? Pues ¿qué? El pecado es la infracción de la ley. ¿Sí ve la definición? ¿Sí? Y es, a ver, Fernando, ¿ya estás ubicado?
Estás pues también como Geraldine. Seguro. Pero como pues, ten cuidado. No, porque esa es la única excusa pues, que les puedo dar en esa noche. Pues el pecado sin ¿de qué? ¿De cuál ley? De la ley de Éxodo, coloque el texto 20, 1 al 17. Y estamos hablando de la ley expresada en los 10 mandamientos. Masticar chicle es pecado. Ve la que le acabo de hacer. Sí vio lo que le acabo de hacer. Masticar chicle es pecado. ¿Por qué no es pecado, Paola? Porque no está en la ley que se dio, ¿cierto? Exactamente. Entonces la ley dice el texto, todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Infringiendo qué? La ley. Pero si alguien le dice a usted algo distinto, entonces lo que le está diciendo no es una definición que sabia del pecado. Recuerden que Jesús predicó en un ambiente de ¿qué religión, Miguel? Judía, pero la religión ¿cómo se conoce? Del judaísmo, la religión del judaísmo. Y la religión del judaísmo decía, por ejemplo, que era pecado un montón de cosas hay. Entonces esa definición de una vez le dice a los del judaísmo que decían que pecado es tal cosa, que pecado es tal cosa. No, pecado es cuando una persona que infringe la ley. Voy a hacer un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Jaime tiene un hijo, ¿cierto? Y el niño, digo el niño porque yo siempre llamo a los hijos niños, Juan Pablo, ¿cierto? Le dice, papi, ¿me puedes hacer un favor? Necesito sacar unas fotocopias, pero estoy aquí muy enredado. Entonces Jaime, hermano, ¿cómo llama usted? No me olvidé el nombre, ¿no? Va a tener que prestarme plata para que me esté reclamando el nombre. Entonces usted, Jaime, va donde Carlos, y dice, Carlos, me haces el favor y sacas una fotocopia que es para el hijo mío, y Carlos le dice, no tengo tiempo. Pecó. ¿Por qué no pecó? Porque esos son favores y lo está violando. La forma de vestir, la forma de comer, hay que decir donde no se puede comer huevo, de gallina, pues, para que sepa, una cantidad de cosas. Entonces, ya está la definición. ¿Qué es definición? La definición es ¿qué es pecado? Ya sabe qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, Fernando? Muy bien, infracción de la ley. ¿Y cuál ley? La ley expresada en los 10 mandamientos, que está en dónde? En Éxodo. Muy bien. Entonces, cuando alguien a usted lo trate de hacer culpable por algo que no es pecado, no se sienta culpable. ¿Sí me entienden? ¿Están entendiendo eso? Porque hay gente que lo hace culpable por muchas cosas. Pero usted y yo, si violamos ¿qué? Si violamos la ley de qué? La ley de Dios, no la ley de Pablo. ¿Sí me entendieron? Bien, esa es la primera verdad. Entonces, que nadie que ni nuestro corazón, como te dijeron, ni el mundo, ni ningún falso profeta, que no te engañe nadie en eso, ese nadie es el mismo diablo, que nadie te engañe en cuanto a eso. Esa es la primera que nadie nos engañe. La segunda, versículo 5, ¿cuál es? ¿Qué dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Entonces, la definición, estamos mostrando verdades. ¿Cuál verdad hay aquí? ¿Cuál verdad hay aquí, Carlos? Sí lo ves, sí lo ves. ¿Qué verdad hay ahí en el texto? ¿Qué verdad hay ahí, Juan Pablo? ¿Qué verdad hay ahí, Marlon? Apareció para quitarnos sus pecados. Marlon, qué bueno que viniste con tu esposa. Me encanta. Es que es bueno que los hermanos vengan. Desde que puedan, por supuesto, a eso me refiero. ¿Cuál es? Que él apareció para quitarnos sus pecados. Sí, pero ¿qué es la verdad que debemos de saber nosotros? Que nadie te engañe. A ver, solo. Que nadie nos engañe. ¿Qué verdad según el verso 5? Que el único que puede perdonar pecados es Jesús, ¿cierto? Si ustedes no leen la Biblia, se los come el gato. ¿Oyó Michael? ¿Oyó Michael? El texto dice con mucha claridad, ¿cierto? Eso es lo que dice el versículo 5. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay que. La condición para que alguien me quite los pecados es alguien que no haya pecado. Entonces doña Gertrudis no quita pecado, nadie quita pecado, porque la única razón y verdad que dice Juan, que dice Jesús, es que el único que te puede quitar los pecados es ¿quién? Jesús, nada más. Ni largas horas de vigilias, ni largas horas de ayuno, ni ejercicios espirituales, ni cierto tipo de comidas, ni ciertas religiones. Es la única persona que puede quitar los pecados. Y sabéis, ¿ven? ¿Qué dice Juan? Jesús le dijo, y sabéis, Juan, y Juan dice, y sabéis a nosotros, y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados. ¿Y qué dice el texto? ¿Y qué pasó con Él? Entonces mire que el texto dice una verdad muy completa. El único, Carlos, que puede quitar tus pecados es Jesús. Y la razón, según el verso 5, Miguel, que Él puede quitar los pecados es porque el que quita los pecados, ¿no qué? Lo pecó. Por eso la confesión aurícula a los hombres es una mentira, mentirota mentira. Es mentira. Si ves de verdad, tan bonito. Nadie de los que nos engaña. Que el corazón no te engañe, no es que yo haciendo esfuerzos personales, yo levantándome temprano, es que yo tengo un misecito, pero tengo que masticando chicle, otros dicen que comiendo, yéndome para San Andrés se me quita esas cosas. No, el texto es muy claro, y sabéis que Él es Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Si un hombre no entrega su vida a Jesús, no se le ha quitado ¿qué? Sus pecados. Y la razón es por qué. La razón es porque el que quita pecado, Jaime, no que no ha pecado. Entonces no hay ningún ser humano que pueda competir con quién, con Jesús. Con Jesús no hay en absoluto. ¿Cuántas verdades llaman Paola? Dígame la primera. Que el pecado es la infracción de la Que ley. ya sabemos qué es el pecado. 2. Que Él apareció para quitarlo. Que ya sabemos que quita el pecado. Ay, uno dice, ay, pastor, usted está en el que está hoy. Bueno, eso no lo sabe mucha gente. Y excuse, yo tampoco lo había. Así vivíamos nosotros, no Carlos. La verdad. ¿Cuál es el tercer asunto que dice el versículo 6? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Empiece a asustarse. Esa es una verdad que dijo quién. Jesús. ¿Se lo dijo a quién? Y Juan nos lo dice que a nosotros. Yo lo hago porque, Jaime, yo leo el texto. Pero es que Juan nos dio directamente a quién. A Jesús. Entonces estaba caminando
y le dice, Juan, todo aquel que permanece en él no peca. Es lo que dice. Y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo va a conocer. ¿Qué verdad es esa? No. Es un asunto. No se asuste, o hace la banca, aguánteme un poquito porque todavía tengo unos minuticos, aguánteme, pero el texto es muy claro, todo aquel, quien quiera que sea, que permanece en él, ¿no qué? ¿No qué? No peca, no peca. Y todo aquel que peca, el porque no le ha visto, ni le ha conocido. Ahora, él está dirigiéndose a personas que en su momento, como Juan, vieron a quién, a Jesús, lo vieron. Entonces les dice, ustedes que les tocó ver a Jesús, porque usted sabe que Jesús se le apareció a muchos hermanos, de acuerdo a 1 Corintios 15, y él se le apareció a muchos hermanos, y muchos seguramente les tocó la época de ver a Jesús, pero no como apóstol, sino como en el momento de un discípulo. Y él les está diciendo en el texto, todo aquel, ¿qué quiere decir todo aquel, Patricio? Quien quiera que sea. ¿Y fulano? Sí, Señor. Todo aquel, quien quiera que sea, que permanece en él, no peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto. Es decir, usted dice haber visto a Jesús corpóreamente, y era como si no, Jaime, como si no qué, como si no lo hubiera visto. Por eso dice, no lo ha visto. ¿Y no le ha qué? La palabra conocido, que es una palabra en griego que se llama ginosco, si usted lo va a escribir, escriba con yética, ginosco, aunque la pronunciación es otra, ginosco, eso quiere decir que usted no tiene relación con Dios. No se asuste. ¿Cómo nos quedó el ojo? ¿Ah? ¿Cómo nos quedó el ojo, Carlos? Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni tiene relación con él. Usted ve que sea para la casa y le quedan unos interrogantes impresionantes. Bueno, yo como, ay, a quien le doy yo esto que me estoy quedando yo con eso. Es que llega alguien y me dice, regálele a todos y saque uno para usted. Yo voy a sacar uno conmigo, que ella me autorizó. ¿Sí o no? Yo voy a guardar. Ay, ven, aquí hay un papá de regalar. Si usted se va para la casa sin terminar la enseñanza, ¿cómo queda? Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto. Pero quien quiera que sea, porque usted se revuelca ahí en la silla y dice, yo no. No, ahí dice quien quiera que sea. Incluida a Fabio Acevedo. Quien quiera que sea. Pero tal líder de tal religión, quien quiera que sea, que permanece en él, no peca. Entonces yo me imagino a Jesús andando con Juan. Dice, Juan, todo aquel que permanece en mí, no peca. Y todo aquel que peca es porque no me ha visto. Pues no vio mi muerte, no vio cómo yo sufrí en el Calvario, no vio eso. Y si lo vio, pues es como si no lo hubiera visto. Pero tampoco le ha qué, no le ha conocido. Es decir, no tiene ninguna relación. ¿Qué tal? ¿Qué dice 7? Hijitos, ¿nadie es qué? Nadie os engaña. Nadie os engaña. Hasta este momento ya usted empezó a cinematecar. Porque estoy diciendo muy serio. Porque uno se cree el santo del santísimo, el santurrón santo. Y me acuerdo una vez Jaime, que estaba predicándole a un muchacho, y la muchacha creyente, y el muchacho era inconverso. Y yo le dije a ella, dentro de toda la historia del ministerio, yo le dije, ese noviecito no le conviene, mira, porque usted es creyente. Y le dije, de mucha experiencia estuve con eso. Y digo, ese pastor, muy santurrón, déjeme llorar yo con él. Y se sentó conmigo, ¿sabe qué me dijo de la novia? Me dijo, perdón señor, pero yo creo que yo soy más espiritual, soy más santo que usted.
me quedé callado. Pues yo no discuto con la gente. No discuto con la gente. Yo tomo una decisión y yo no discuto con nadie. Y si alguien sale creyendo que gano, que gane. Pero la verdad es esa. Ay, pastor, no digas eso. No, es que fue Jesús. Todo el que permanece, todo aquel que permanece. Ay, pero esa muchacha, pero ese muchacho, todo aquel que permanece no peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto. Que nadie os engañe, ¿qué? Que nadie se engañe sobre eso. Que su corazón no le engañe. Que la gente no le engañe. Que se entrega eso. Deje para que vean lo que dice el texto. ¿Cuántas llevamos para ahora? 3. La primera. El pecado es infracción. Definición. La segunda. Él apareció para quitar La solución al pecado. La tercera. el que permanece en él no peca. La claridad. Que el que peca no le ha visto, y ya expliqué que no le ha visto y no le ha que, y no se ha relacionado. ¿Ese es el versículo qué? 6. Vamos al versículo 8. ¿Cuál es la verdad del versículo 8? El que practica el pecado es del diablo. No me diga eso, no me insulte. Lea otra vez. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo así? ¿Sí o yo? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cuál es la verdad del verso 8? Mire que solo estamos diciendo. ¿Cuál es la verdad del verso 8? Joana. El que practica el pecado. Eso no lo dice la religión de Villahermosa, ni la religión de la Floresta, ni la religión de Miraflores. Eso lo dice ¿quién? Jesús. Que eso lo quién? Juan, y le dejó escrito. Jesús le dijo a Juan, nadie os engaña. Todo el que practica el pecado está en ese texto, que mi hermano Valero no lo busque, eso no es dicho por Juan, sino por quien hay, por Jesús. Y lo voy a decir con cuidado. Yo no digo eso. Yo lo cojo de la réplica de quién? De Juan. Pero yo lo recojo de Jesús. O sea que, como esto que en YouTube, a mí me pueden llamar el inspector y me dice, señor, ya te diciendo que los que practican el pecado son del diablo. Entonces lo vamos aquí a hacer una jurídica. Y le digo yo dije eso, yo no dije eso. Yo lo digo por eso. Yo estoy diciendo lo que él dijo, porque yo no soy el autor de eso. ¿Sí están entendiendo? Vamos a leer un texto, hermano, que es impresionante. Juan 8:44. Si ve que hizo bien en venir, y puede ser que le esté molestando mucho lo que le estoy diciendo, pero hizo bien en venir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí ve. ¿Y qué dice aquí? Jesús en 1 Juan 3:8. El que practica, lo que dice el 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces ustedes dicen, yo le digo quién, Jesús, lee Juan 8:44. Le está hablando a los jefes, a los líderes de dónde, Marlon. De judaísmo, diga. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y cómo dice al principio 44, Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en 1 Juan 3, versículo 8 dice que practica el pecado Es el diablo. es del diablo. Entonces esas son palabras mías. Son palabras de quién? De Jesús. Ahora, si a usted me molesta lo que Jesús le diga, arrepiéntese.
arrepiéntese. Porque el texto dice, el que practica el pecado. Hasta ahí usted está, mejor dicho, que no se puede ir. Porque si se va, ahí me llama vuelve. Pero aquí hay una verdad, que nadie que os engañe. No, es que él practica el pecado, pero él es de Dios. Mentira. El que practica el pecado es de quién? De Dios. ¿Qué dice eso? Nadie os engañe, ni el corazón. Bueno, está bien, yo practico el pecado. Yo practico el pecado, pero yo soy de Dios. Así es que empiezan todas las religiones ahí. Nada, no se engañe, el corazón no se engañe. Fulano le dice, ¿usted cómo así? O sea que si uno practica el pecado es del diablo. No, eso es mentira. Que nadie ¿qué? Os engañe. Nadie os engañe. En los falsos profetas, yo recuerdo a Jaime que tenía una persona en la comunidad de Villahermosa, si no va a dar nunca nombres, y cogía a esos jóvenes y les decía, no le hagan caso tanto al pastor, los tienen los fanatizados, no los fanatiza, todo Biblia, todo apartado del pecado, y no le haga caso, todos pecamos. Entonces eso es una manera de ¿qué? De engañar. ¿Nadie qué? A Dios. El que practica el pecado es del diablo, ¿cierto? Lo leo, no lo leo en el texto. Versículo 8. ¿Por qué? Porque el diablo peca ¿qué? ¿Cuál es la razón para ser del diablo? No es que usted es un demonio, pues, para que no me malinterprete. No es que usted es un diablo, sino que usted está haciendo lo que hace ¿qué? El diablo. ¿Y qué hace el diablo según el versículo 8? Ahí dice, ¿qué dice? Peca desde el principio. Eso, hermano, eso lee la Biblia. Peca desde el principio. Él no ha tenido un solo día. De no transigir ¿qué? La ley de Dios. Porque él transige la ley de Dios. O sea, los que y a él no le gusta que nadie le obedezca a Jesús. Porque a él le gusta que ¿qué? Exacto, que pase el semáforo en rojo, le gusta. Pase el semáforo en rojo, le gusta. Entonces la razón es porque peca desde el principio. Entonces, ¿por qué el que practica el pecado es del diablo? Porque peca porque sí y peca porque no. Yo no hablo en un partido de fútbol, pero hay gente que se hincha del equipo A o del equipo B, y si gana el equipo D, bebe. Si gana, y si pierde, también. Estoy tan contento con la hija mía para los 15 y bebe. Es decir, por todo. El lunes tiene planeado el viernes tiene planeado el sábado. Y usted se acuesta, la persona está practicando el pecado y me las va a pagar, pero me las paga. Y verán. Y son las 2 de la tarde, en esto viene mi marido, espere porque venga, son las 2 de la tarde. Y están planeando hasta las 10. Que cuando venga, ahí la va a ver conmigo, está practicando todo el día que el pecado. ¿Cuántos años lleva usted celando a su esposo? 15 años. Lleva 15 años en la práctica del pecado. No se ha dado cuenta, no se deje engañar. Todo el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, el texto dice, el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. No, yo sí soy cristiano, me tomo los traguitos de vez en cuando. Tengo 2 noviecitas aparte de mi esposa. Aquel que me las hace me las paga, yo no guardo sangre en los ojos, espera y verá que él me la hace y me da papá y se paga. Usted está practicando el pecado, usted es del diablo, no porque usted sea un demonio, porque usted es un ser humano, sino que usted es alguien que está haciendo lo que hace el diablo, y el diablo peca ¿desde qué? Desde el principio, no hace ninguna cosa buena. Ahora, usted dirá, pastor, si es cierto que uno practica el pecado. Qué tan bueno es cuando uno habla de algo que uno sabe porque uno practicaba el pecado. Ustedes practicaban el pecado. Sí, yo practicaba el pecado, ¿cierto? Yo practicaba el pecado. Así que yo no voy a explicar a ellos practicar el pecado. O ya no sabemos qué practicar el pecado, ¿cierto? Peca desde el principio. Pero mire lo que dice el texto. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
Ay, qué bueno que cuando hay las palabras tan fuertes, Jaime, hay salidas. Para esto apareció el Hijo. ¿Para esto apareció qué? ¿Para esto apareció qué? Para esto apareció el Hijo de Dios. Según el texto, ¿para qué apareció? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios según el texto? No se vaya por otra parte. ¿Para qué apareció Miguel? Para no practicar el pecado, hermano. Por Dios. Para esto, esto se refiere a lo que dice arriba. No se ponga así que para no estar en la idolatría. Eso sí es cierto. Pero según el texto, es lo que dice el texto. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Eso es lo que dice el texto en el versículo ¿qué? En el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, deshacer. Entonces es una palabra que quiere decir cuando alguien está amarrado y está enlazado, entonces uno vive a toda hora esclavizado ¿qué? Del pecado, del pecado. Ay, bien, yo recuerdo, que cuando yo iba a pelear, claro que yo peleaba era no con los grandes, pues con los altos, que me machacaban. Porque cuando yo peleaba con la gente que podía conmigo, era lo que hacía. Ay, ¿cómo me viste? Cuando yo iba a un prostíbulo, cuando yo a alguien lo iba a tratar mal, yo tenía un tío que le decía a mi tío, una tía que tenía un señor con que ella convivía y le dijo, mi amor, él era atracador en esa época, hace 40 años, atracadores, mi amor, voy al centro, voy a atracar, ella sabía, péguese fulanita de tal para que me vaya bien. ¿Cuántas veces en la religión, Paola, nosotros invocamos la gente de la religión, los dioses o los ídolos, para que nos fuera que bien? Yo soy el muchacho, lo loco, pero que si no es tu esposo, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció ¿qué? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ay, no, yo estoy casada, o yo estoy casado y tengo una noviecita en la práctica del pecado. Ay, una vez a una muchacha yo le dije con claridad esto, y la gente se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Entonces dice, para esto apareció ¿quién? Para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso es el Evangelio. Es que a veces se van para las iglesias y entonces no es que yo quiero ir a las iglesias donde dan casa, carro, beca y vaca. Y lo tumban a uno al piso y uno empieza a delirar no, ¿sabe qué es el Evangelio? El Evangelio es para que usted y yo, que vivimos en la práctica del pecado, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si una persona ha entregado, escuche bien, no ha entregado su vida y vive en la práctica del pecado, debe de saber que hay una buena noticia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta que el hombre entregue su vida a Jesús, no va a ser capaz de ser libre ¿de qué? De la práctica. No me vaya a decir ahora que usted ya no sabe qué es practicar el pecado. Y usted y yo fuimos campeones. Por lo menos yo lo fui. Siempre yo he dicho, no sé, digo, usted mire a él. Si él no tiene cara, porque es la santificación de Dios. Ahora, ¿quién le habla? Yo fui antiguamente lo que llamaban Patricio Pipero. En esa época se llamaban pipero, hoy se llaman tomadores de whisky, de verdad que nadie se engañe sobre esta verdad. Versículo 9, el otro asunto. Repasemos, ¿en qué vamos a ver Paola? Paola nos está ayudando. Número 1, no nos dejemos engañar sobre qué, sobre el pecado. 2, entonces, no nos dejemos engañar sobre la definición de qué, del pecado. 2, no nos dejemos engañar de qué, del único que puede cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, que es quién, Jesús. Y la única manera que nos quita el pecado es alguien que no haya pecado. 3, exactamente. Ya sabemos que todo el que permanece en él no peca, y todo aquel que no permanece en él, todo aquel que peca es porque no le ha conocido
no le ha visto y no le ha, ¿qué? No le ha conocido. Versículo 8, eso es lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Eso es un milagro, uno vivir en la práctica del pecado y tener a Jesús en su corazón. ¿Y qué es lo que dice el texto? Para esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Geraldine? ¿Qué es esto lo que dice el texto? Y para esto apareció. Para esto apareció. ¿Para qué? Para que no practique el pecado. Si una persona practica el pecado, quiero decirle que todavía no ha recibido la gracia de Dios y debe arrepentirse y venir a los pies de Cristo y creer en Él como su único y suficiente salvador personal. Bueno, ¿me están queriendo más o me están haciendo carita fea? Yo a eso me tengo sin cuidado, porque es lo que está diciendo quién, Jesús. Sí, yo me imagino a Juan diciendo a Jesús no diga eso, que se le va a este. Yo acaso vine a cuidar a las multitudes y una que la gente se arrepienta, ¿qué? De sus pecados, que nadie se suma. ¿Cuál es la otra verdad? La número que sería, usted que está tomando nota, Paola. La quinta. Eso, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Claro. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. No practica. Peca, pero no practica. ¿Sí oyeron eso? ¿Sí oyeron eso, Mike? Peca, pero no practica. Eso es muy distinto, ¿no? Hijitos míos. 1 Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno de vosotros hubiese pecado, ahora tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces no es que estamos diciendo que el cristiano no peca, sino que el cristiano no practica el pecado. ¿Ya descansaron? Espero que sí. Claro. Pero hay algo que usted no ve y yo no veo, pero es uno leyendo, alguien viendo y uno leer el texto, leer, dice, porque todo aquel que es nacido ¿de qué? La única manera solo para no practicar el pecado es que uno haya sido nacido de quién. O sea, haber intentado su vida. De resto. No, porque el texto lo dice muy claramente, todo aquel, quien quiera que sea, que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? ¿Cuál es la razón? Ahí está. Porque la simiente, léalo, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, porque está dentro de la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Patricia. Los nacidos, todo aquel, Lucedilma, que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, véalo. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente que permanece en él? A ver, Michael. La simiente es algo similar como una base. Pero ¿qué es? El Espíritu. Muy bien, eso es el Espíritu Santo. Es para decir algo. Es que cuando uno entrega su vida a Jesús, Él le da de garantía que el Espíritu Santo, porque dice, porque todo aquel, quien quiera que sea, porque todo aquel que ha nacido ¿vio la palabra? Esa palabra en griego es y cada kilo, todo el que ha nacido de Dios, o sea, de afuera, porque el hombre por sí mismo no puede cambiar su vida, el hombre por sí mismo no puede transformar su vida. El día que usted diga a la gente, usted tiene que cambiar, ponga, despréciese, para que usted no peque, le estás enseñando al revés del Evangelio. El Evangelio es el único que te puede sacar de la práctica del pecado, que te puede transformar, es alguien que de afuera, que es ¿quién?
porque la simiente de Dios, la coloca en nosotros, porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En nosotros. Y este es el texto que usted no lee. ¿Y no puede qué? ¿Y no puede qué? No puede. Antes, cuando estábamos en el mundo, no podíamos vivir sin pecado. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, no podemos vivir ¿qué? ¿Qué dice el texto? No puede ¿qué? No puede pecar. No puede pecar. Si lo están oyendo, no pueden pecar. Cuando estábamos sin Cristo y en la práctica del pecado, nosotros lo que no podíamos era vivir sin pecar. Ahora, dice Juan, fue Jesús caminando con Juan y le dice, es que el que ande conmigo no practica el pecado. Y no puede pecar. Te voy a explicar por qué no puede. Usted comete el pecado porque todos pecamos, ¿o no? O hay alguien aquí pues que es Jesucristo. Yo digo que no peca es Jesucristo. Pero cuando yo peco, ¿qué es lo que ocurre? No se asuste. Me da dolor de estómago. Me manda para el baño. Pierdo la paz. Pierdo la tranquilidad. Me lleno de miedo. Me lleno de susto. Y usted está diciendo en su corazón, payaso, pastor, payaso. No, tranquilo, que cuando nazca de nuevo, usted va a tener esa experiencia. Porque la persona que ha nacido de nuevo, de acuerdo a lo que se entiende, no puede ¿qué? No puede pecar libremente. ¿Cómo así? ¿Cuánto hace que estás cometiendo ese pecado? 3 meses. Un momento, la cosa está grave. 3 meses. Y todavía lo están engañando y él cree que él es ¿qué? Nadie que os engaña. Él dice, no importa, yo vengo hace 3 meses en lo mismo, llevo como 3 meses veniendo todos los días. Llevo 3 meses echándole cantareta a mi marido todos los días. Y yo llevo 3 años cenando a mi marido. Yo llevo 3 años haciendo chisme. Yo llevo 3 años. Usted no ha nacido de nuevo, porque el nacido de Dios ¿qué? No practica ¿qué? El pecado y no puede. No que no peca, sino que uno no se puede sostener. Cuando recuerde en el Salmo 132 que dice, cuando pecó ¿quién? David. Dice, mi verdor se volvió en sequedades de verano. Escuche, usted peca y lo que hace Dios para que usted no siga pecando es que le quita la tranquilidad. Pastor, payaso, no se preocupe, que cuando nazca de nuevo, así va a ser. ¿Nacido de qué? De Dios. Uno dice, uy, no me va a salir las cosas. Es una cosa rara. Dios le da ¿qué? Un juicio. Y usted es comiendo la sopita y el pecado impermanente. Y usted está cosa el pastor, yo no sé, dice Jaime, yo no sé, yo peco y no se me da nada. Y sigo al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Claro, porque no ha nacido de Dios. Cuando nazca de Dios, no puede ¿qué? Pecar. Yo lo voy a decir con temor y temblor, porque el hecho de estar por muchos años en el ministerio no me hace perfecto. Sí, me hace más responsable, pero me ha tocado ver personas que están por un tiempo. ¿Quién fue el que dijo el hermano? ¿Quién fue Michael? ¿Cierto? Michael. Él me dijo que estos hermanos se pueden engañar. Pues ahora cuando salga dicen, este pastor sí es como fanático, ¿cierto? Yo llevo como 20 años en el Evangelio y me le robó el diezmo al Señor y no me pasa nada. ¿Sí ven? Yo llevo 20 años en el Evangelio y yo tengo mis chicos o mis chicas. Yo no siento nada. Es como si nada hubiese pasado. No se preocupe, no ha nacido de Dios. Por eso el texto dice, ¿nadie qué? Nadie os engaña, nadie os engaña. Cierto que esas palabras están como muy bonitas. ¿Sí? Pero eso no es la palabra en la religión. Por eso usted abre el texto y ya lo está viendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, dice el texto. Vuélvelo a leer, hermano, y diga cuál es el texto. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar
porque es nacido de Dios. Entonces recuerde que no puede pecar no quiere decir que no peca, porque todos pecamos. Sino, el término no puede pecar quiere decir es que no permanece Jaime en el pecado tanto tiempo en la práctica de ese pecado. No tiene. A mí me preocupa eso, ¿cierto? A mí me preocupa. Porque yo manejo gente, manejo corazones, manejo sangre. Pero pastor, dígame yo qué. Llevo 15 años y el marido mío es un celoso pero a morir. 15 años. Todos los días practican, todos los días. No, es que tengo mi esposa y me hace cantaleta el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, el viernes y el sábado, el domingo, el lunes y el martes. ¿Y a qué hora? No, ojalá que fuera una hora en el día, todo el día. No entiendo, usted no puede vivir así, usted no puede vivir así. A toda hora malicia, la Biblia dice, Jaime, la gritería. No, es que yo grito a mi esposo, yo grito a mi esposo y lo grito a mi esposa. Ah, pero no, Jaime, no debe decir cuando comete ese pecado, pero ¿qué hace uno? Se arrepiente. Por eso uno no puede pecar ¿qué? No puede pecar ¿qué? En la práctica es que yo, Patricia, es que yo odio a esa persona. ¿Y cuánto hace que la odias? La odio hace 7 años. No, mira, la odio hace 7 años. Usted está practicando que cuando nazca de nuevo, usted puede odiar a la persona que es pecador, pero no permanece ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo? En la práctica de qué? Porque dice, no pecan. Es que no pueden ¿qué? No puede pecar, no puede pecar, no puede. Jaime, yo no busco testimonios, pero los encuentro, Jaime. Los encuentro. No, pastor, yo estoy en el Evangelio. Nunca vas a saber quién, porque yo tengo que tener mucho cuidado. Y a propósito, Jaime, no está aquí. Para que sepan, pues, para que esperen. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ninguno aquí para esto. La verdad, pastor, es que yo amo al Señor, yo estoy en el camino del Señor. Gracias al Señor. En este momento, yo vivo con un muchacho que se casa hace 6 meses. Y la verdad es que tengo una amiguita del diarismo, tengo una amiguita desde hace tiempo, y la veo de vez en cuando. Le pongo mis traguitos. ¿Qué tal, Jaime? Usted la está engañando, usted cree que va a mí con nosotros, está muy mal y necesita arrepentimiento. Necesita arrepentimiento. Es que así es. Le voy a dar un ejemplo, Jaime, que eso es un asunto no pueden pecar, Miguel se refiere a que no es que no peque, sino que uno no continúa en eso. ¿Sí me estás entendiendo? Ah, pero después vuelve y peca, sí, pero no se mantiene ¿qué? En la práctica del pecado. Bien, no voy a adelantar más por el tiempo, pero el texto lo dice en el versículo 9, y no puede pecar. ¿Por qué? Usted no practica el pecado porque es nacido de Dios, y usted no puede pecar, mantenerse en el pecado. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando uno comete un pecado estando en el Evangelio, uno sale ligero, es un milagro, uno sale ligero, pero sale, ¿cierto? No que no peque. Ay, yo le doy uno al pastor que dijo que uno no puede pecar, pero no, sí pecamos, pero no nos quedamos ¿qué? En el pecado. Y veamos la otra verdad. Esta es la verdad número que Paula. Hermano, hermano, llévele a Paola, que Paola está más de bonita hoy. Ahí le están dando pecado y todo. ¿Cuál es la última? La última, hermana. ¿Versículo qué? No, perdón, ¿en cuánto vamos? En el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es esto? Digan, ¿el 1 de qué trata? El 1 el pecado es Muy bien, 2. 3, muy bien. 3. el que permanece en el pecado. Bien. 4. 5. El que es nacido de Dios no Y practica. 6. ¿Cuál es la otra? Vean. La verdad que dice Jesús, para que nadie se engañe.
¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos No, de no, Dios. no. Se está leyendo mal. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí sí dice. Sí, Señor. Así dice. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. No hacer justicia es vivir en la práctica del pecado. Y no ama a su hermano. ¿Qué dice el texto? ¿No es qué? No es de Dios. No es de Dios. ¿Quiénes no son de Dios, Miguel? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. O sea, todo aquel que no se justifica, todo aquel que practica el pecado. ¿Y no ama a quién? A su hermano. A su hermano. ¿Qué dice? ¿No es de quién? No es de Dios. No es de Dios. Estamos hablando de religión. ¿No es de quién? No es de Dios. En esto sé que se manifiesta. Escuche, pueblo de Dios. El único que sabe si usted practica el pecado es usted. Y usted no puede señalar a nadie. Tal vez si esta noche estoy diciendo, ay, le está cayendo a la esposa de Pablo, ay, le está cayendo a Diego, ay, le está cayendo a fulana, le está cayendo a... No, la única persona que sabe si practica el pecado es usted. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 10, que dice, porque el único que conoce las cosas del hombre es el hombre mismo, el espíritu del hombre, como el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Lee 1 Corintios 2:10. Entonces, lo primero, Jaime, es, no podemos que caer en el pecado de la murmuración. Léale. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo nunca, oiga bien, nunca lo he hecho, Jaime, ni lo voy a hacer. Yo nunca señalo a nadie diciendo, usted vive en la práctica del pecado, porque el único que sabe es que, porque yo no conozco el corazón de quién, de nadie. O sea, ¿sabe quién es el único que sabe si usted practica el pecado? Es usted mismo. Es usted mismo. Cuidado con señalar, nadie más habla por mí que vos practicas el pecado. No, usted sabe. Porque Jaime, como hemos hablado de la escalera, ¿se acuerda de la gráfica de la escalera? ¿Cuál es la gráfica de la escalera, Jaime? Se abre el telón, hay una escalera y un señor en la mitad. Le interrogaste, ¿la persona va bajando o va subiendo? No se sabe. Y posiblemente está ¿qué? Subiendo, y alguien dice, ¿sí? Porque uno no sabe las luces que tiene la gente. Hay gente que, imagínate, uno toda la vida bebiendo, toda la vida bebiendo, toda la vida bebiendo, toda la vida lesbiana, toda la vida lesbiana, toda la vida viviendo por español, toda la vida chismoso, toda la vida chismoso, toda la vida borracho, toda la vida viviendo en ríos, toda la vida tal, y tener una lucha. Entonces yo no puedo nunca señalar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en la persona. Por eso es que yo no puedo señalar a nadie que tiene el que la práctica del pecado. Pues yo, para que ahora no salga a decirle, ¡ay, te cayó a vos! No, eso quítelo en el nombre de Jesús. El único que sabe si usted practica el pecado, y usted en el fondo de su corazón, usted sabe si ha nacido de Dios o no ha nacido de Dios. Ese callado muy bien. Y más bien proceda a qué? A la arrepentimiento. Entonces, Jaime, ¿qué hace uno ante la gente para saber si la gente se ha nacido o no ha nacido nuevo? ¿Cómo así? ¿Cómo así no pasa eso? Es necesario aceptar una señita que está en el texto, en el verso ¿qué? 10. Voy a decir algo muy doloroso. Hice un negocio con fulano que decía ser de Dios y le presté 20 millones y no me los devolví. Le serví de fiador a alguien para un avión y sacó el avión y me tocó pagar el avión a mí. La verdad es que la verdad es esta. Yo me casé con una muchacha cristiana. Y la verdad es que ella no es cristiana. ¿Sí o yo? Me casé solo con un muchacho cristiano, y ya viviendo con él, eso es
No es ningún cristiano. No es ningún cristiano. Entonces, si uno no conoce el corazón de nadie y no sabe si está en la práctica del pecado, pero él dejó en el verso 10 el cuidado que debemos de tener. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en qué? En intimidades y en negocios con gente que dice ser cristiana y no lo es. ¿Cómo sabe usted si alguien es cristiano o no es cristiano? Ay, me cosa pues que yo no los tengo, pues para que sepan pues, yo no los tengo. Entonces yo voy sacando, si tuviera 40 millones y se lo voy prestando a alguien. Yo me acuerdo que una vez, Paola, alguien dijo, pastor, yo le presento al hermano, converso con ustedes, estamos aquí los dos. No, hermano, pastor, era para decirle que si el hermano me va a prestar una plata. Yo no me acuerdo cuánto era ahí. Si me va a prestar una plata. Y yo le dije, ¿y qué bienes raíces tiene usted para rescatar? Que se iba a pagar. ¡Ay, hermano, sí es que no hay confianza entre nosotros dos! No, en los asuntos de negocios no se manejan recibos de bolsillo, ¿no, Bernardo? ¿Cómo así que usted entrega 17 millones? Cada 17 millones, eso hace, como yo vi esa experiencia, hace muchos años, era mucha billete, hoy en día pues no está. Pero ponga que usted tenga 500 millones. Y entonces dice, ¿qué me lo va a respaldar? No, hermano, tampoco seamos así tan desconfiados. No, mejor dicho, yo le doy un papel, pero por notaría, no, ¿para qué notaría? Esa es la muestra de que él está pensando en qué, en robarse. Se ha avispado. Gracias a Dios, te lo digo por el hermano Jaime, aquí a nadie le van a quitar la casa, nadie. Y aún más, escuche bien. Yo aquí a nadie le he quitado la casa, ¿o sí? No, señor. Y si a alguien le quitó la casa, párese y diga, pastor, usted es mentiroso, usted me quitó a mí 500.000 pesos. A nadie, escuche bien, aquí yo nunca, por los años que yo en el ministerio, he quitado un peso que a nadie. Pero Jaime, de todas maneras tiene que cuidar de mí, ¿o no? Claro. Cuando yo salgo o hay que le digo a la esposa de mano, manita, me hace un favor, yo escuché que usted tiene una plática guardada. No tiene, pues para que vayan a decir, ya no tiene. Tengo 10 millones y mi hermano me lo podía prestar. Pero pastor, ¿y qué me firma como fianza? Y le dije, al pastor le dices eso. Y ella con calma dice, entonces, ¿cómo uno hace para saber a alguien? Le voy a dar un texto que se va a asustar. Por eso es bueno conocer la palabra. Si usted va a tener relaciones con gente, ya estoy terminando, con personas, recuerde que es muy fácil. Oigan, qué facilidad. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Qué dice Primera de Juan 4:10? Ahí está el texto. Para que no lo ven, porque hay una capa, cuando usted lee la Biblia, Fernando, hay una capa diabólica que usted lee, pero no la entiende. Cosas diabólicas. Léelo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No, estoy equivocado. Perdón, Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Elemental. Solo elemental. ¿En esto se qué? Entonces, usted no conoce el corazón de nadie, pero no sé si lo ve o no. Yo sí le voy a prestar a una persona 20 millones, confiador, yo sí me fijo quién es. Y si la persona todo aquel que no hace justicia y que no ama a su si hermano. yo veo que ese que dice que ese hermano vive en la práctica del pecado y no ama al hermano, yo me quedo callado, pero yo ya sé que ese no es quien. Ahora, no es para que usted lo publique, Paola, sino para que usted no haga intimidad y relaciones con él. Jaime, a usted le ha pasado, y me ha pasado muchas veces, yo la pasé para saludarle, ¿cómo ha estado, pastor? Bien, muchas gracias. Y ahí le presta el chocolatinito. Bueno, muchas gracias. Y Dios le pague y le digo que como la chocolatinita. ¿Viste a fulano? Es el noviecito mío. Voy a casar con él. ¿Qué hago, Jaime? Si siento mal.
¿qué hago? Él es el noviciento que vamos a casar, ¿yo qué hago? Entonces yo pensé, ¿se va a casar con ese muchacho? Si sabrá si eso no es cristiano, ¿cómo hace para saber? Hombre, se manifiesta. Yo le diría a la muchacha, investiguen, usted no es bobita, ¿qué? No es bobita. Yo tuve una novia. Uy, qué peor lo que voy a decir. Pues sí, te lo digo, ¿no? Me le metí a la casa y si ella se diera cuenta. Me metí en la sala y a la noviecita que estaba en remojo. Llegó y dijo, ¿oíste? ¡Vieja asquerosa! ¿Dónde están mis arrastradas? Y qué miedo. Así trata la mamá. ¿Cómo se va? ¡Ay, qué miedo! Uno tiene que investigar con quién se va a casar. Usted va a hacer un negocio de 50 millones de al día y dice quién es él, en qué lugar que viste, qué trabajo tiene. Es que no sé, pastor. Le voy a pasar hijo también, pues no sé, ¿y cómo se llama? No sé si se llama como, si se llama Valio o no sé. El texto dice, ¿qué dice el verso 10? Vea lo que dice, ¿qué dice? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted ve que no ama a su hermano, o en este caso, hablando de otra persona, no es de Dios. Ay, pastor, es que yo ya estoy casado y él no es cristiano, o ella no es cristiana. Bueno, ay, si se casó y él no es cristiano, si todavía no es cristiano, tiene que quedar con ellos para que muera. ¿Cómo le parece? Tiene que hacer con ellos para que muera, que así en la Biblia. ¿Qué dice con ellos para que muera? Pero entonces que investigue, Jaime. Claro, es que vea, yo le firmé un documento y en el documento dice que está respaldado por una casa. Ahora veremos si es cierto que tiene casa o no tiene casa. No es que la plata de mis hijos. Y voy pues así como, no. Es que a veces hay los cristianos y parece que la gente cree que somos solo mensos, ¿no? No somos muy avispaditos. Termino con un texto porque alguien al terminar dice, pastor, ¿es que alguien puede decir que es hermano y no serlo? Lea la Biblia. Dice 1 Corintios 5, 11, y ahí dejo ahí dejo una pequeña recomendación mía, pastoral. ¿Cómo serías tú enseñando 1 Juan 3, 4 al 10? ¿Cómo enseñas la Biblia despacito, verso por verso? Piensa, en cualquier momento. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro. Si usted se da cuenta que él no es cristiano, no haga negocio. No quiere decir que no lo salude, porque vuelve pues un pinche. No te saludes, que vos sos un mundano, no. Es que usted no debe saludar, invitarlo a tomar café, pero lo que no debe hacer es que intimidades, relaciones que comprometan la cosa, etcétera.